Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y PhD de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fe de Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. La primera inquietud, que no tenía mucha información la semana pasada, sobre la óptica y los elementos de Euclides. eh, es interesante, primero, destacar, Euclides vivió en el siglo IV antes de Cristo y todavía hay alguna controversia de si fue una sola persona la que hizo todos los elementos o si más bien fueron varias personas que se aglutinaron alrededor de una escuela que podría llamarse escuela de geómetras. El caso es que el primer texto griego de los elementos, no de la óptica, pero sí de los elementos, se editó en el siglo IV antes de Cristo. Ahora, lo que ocurre es que ese texto después se pierde y eh, se encuentra en la Biblioteca Vaticana hacia 1800 un texto que provenía de un taller bizantino entre el siglo noveno y siglo décimo. Entonces, prácticamente lo que es interesante ver aquí es que la obra como tal estuvo perdida durante casi más de 1000 años, 1100 años. Es eso por un lado, y esa obra es la que es la base de todas las ediciones modernas. Entonces, prácticamente lo que tenemos es la copia de una copia de una copia que se encontró en este caso en la Biblioteca Vaticana a comienzos del siglo XIX, de un texto que se supo había sido editado en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, imagínense eh, el, eh, la cantidad de tiempo y espacio que hay para meter cosas en la obra de un determinado escritor. Ahora, como en este caso se trata de una obra de matemáticas, pues el lenguaje hace que y la precisión hace que no se incluyan tantos errores como puede ocurrir en el caso de obras de teatro o obras de filosofía. Aquí tienen ustedes a la vista, yo les decía que muchas de las obras griegas fueron transcritas en la Biblioteca de Alejandría. Y en la Biblioteca de Alejandría el material utilizado era el papiro. Tenemos aquí el único papiro que hace referencia a la obra de los elementos de Euclides, que es el papiro de Oxirrinco, donde está contenida la proposición quinta de los elementos de Euclides. Esto se viene a descubrir a finales del siglo XIX. Entonces, fíjense que es una historia detectivesca muy interesante porque tenemos por un lado que el fragmento más antiguo, que es este que ustedes están viendo, solo se descubre hasta prácticamente hace 120, 130 años y contiene una única proposición. Eh, de otra parte tenemos que el primer texto, bueno, aquí es interesante, no sé si ustedes vieron, muchas de estas obras de los geómetras están acompañadas de diagramas.
En este caso, pues no me voy a detener en la lectura de la proposición quinta de los elementos de Euclides, pero sí el diagrama es una explicación gráfica de lo que dice la proposición quinta. El otro ingrediente interesante que tenemos de los elementos de Euclides es que el primer texto latino o de traducción latina no viene de una traducción que se haya hecho del griego. Ustedes ven aquí el papiro está escrito en griego. El texto que tiene a la base a Adelardo de Bath, un monje, no recuerdo si era franciscano también, pero estoy casi seguro que sí, hace una traducción del árabe al latín. Y muy posterior a la época de la que estamos hablando. En otras palabras, es interesante ver que los textos que conocieron en la escuela de Padua, las personas a las que nos referimos en la introducción de la semana pasada, no es el texto que vino a traducir después Adelardo. En otras palabras, es como si los académicos de Padua, entre los cuales estaba todo el círculo de intelectuales franciscanos sobre los que hablamos la vez pasada, no conoció este texto que es el único manuscrito que tenemos hoy. Eso es muy interesante porque prácticamente cada historia tiene unas raigambres, si quieren ustedes, de visos puramente detectivescos. Ahora, como estamos en un curso de arte, no sé si ustedes ven la letra, parece ser una P mayúscula y los manuscritos tenían las letras iniciales, las capitales que se llaman, tenían adornos de esta naturaleza que iban en relación a el contenido del libro. En este caso, lo que podemos ver es a los geómetras con sus estudiantes y los distintos artefactos. Puede verse ahí el compás y la escuadra, que son los elementos típicos del geómetra como tal. El texto que les mostré es el de la segunda edición impresa de los elementos de Euclides, y este texto también es muy interesante porque no recoge la versión de Adelardo, sino una copia de una copia de una copia del texto griego. Entonces, lo interesante es que es posible comparar el texto árabe, que supuestamente debió hacerse hacia el año 900, hacia el año 1000, y pasa al latín en 1300, y después compararlo con una traducción del latín que se hace directamente del griego. Y es allí donde los scholars, los académicos, pueden identificar cuáles son las partes originales del texto y cuáles no, al comparar las ediciones más antiguas. Entonces, no sé, esta parte pues me parece interesante contarla porque una historia análoga se puede contar prácticamente de las obras de Platón, de las obras de Aristóteles, de las obras de todos los dramaturgos griegos. Son unas historias en las que no hay una continuidad del libro donde podamos decir esto fue ciertamente lo que escribió Euclides, sino que eso que escribió Euclides depende en últimas de las copias de las copias de las copias. Ahora, ustedes sabemos que si nosotros hacemos una fotocopia de una fotocopia y eso lo multiplicamos, pues lo que ocurre es que poco a poco el texto se vuelve casi que ilegible. Aquí el problema es que muchos de los escribas no sabían la lengua del texto que estaban copiando. Entonces, por pereza o por error o por las dos cosas, pues es muy fácil encontrar en las diferentes ediciones variaciones en el texto. En algunos casos es fácil dirimir cuál de las dos versiones es la correcta, pero en otros se vuelve todo un problema de interpretación del texto.
Entonces, no sé si con esto queda aclarada esa inquietud que hace 8 días planteó Inés Cristina sobre el problema de las ediciones de estos libros y con ello paso al segundo elemento. Aquí tenemos creo que no sé si la mostré la vez pasada, el texto latino ahí ven ustedes las letras capitales con estos con menos adornos y con gráficas a propósito de lo que se dice en el texto. Eso es lo que se llama la marginalia o las marginalia del texto escrito. Y hoy en día las ediciones críticas pueden contener esas observaciones marginalias, pero en la parte inferior se deja un espacio para comentar, en este caso no del manuscrito, sino de una edición crítica de un texto, las variaciones que hay en los textos de las diferentes bibliotecas. En el caso de las obras de Euclides, son dos los manuscritos más antiguos que se tienen como referencia. Un manuscrito de la Universidad de Oxford y otro manuscrito en la Biblioteca Vaticana. Entonces, cualquier estudioso que quiera, en últimas, ir a lo más profundo de lo que Euclides quiso decir en los elementos de geometría, tiene que consultar la edición crítica que dice, esta es la edición estándar, pero en este punto, Oxford o el copista de la edición que llegó a Oxford dice, hay esta variante y en la Biblioteca Vaticana se encuentra esta otra. Entonces el intérprete tiene que decir cuál de las dos lecturas del texto es la más acertada. Y como les decía, esto es posible contarlo de todos los textos de la antigüedad. Porque en últimas esos textos llegaron a nosotros en virtud de copias que se hicieron durante todo este tiempo después de la antigüedad. Hay, por ejemplo, casos en que la presencia de los papiros es mucho más notoria que en otros. Entonces eso permite establecer una mayor fidelidad al texto original. Pero dado, por ejemplo, que los manuscritos no van más atrás del siglo VI, siglo VII, hay un bache de 6-7 siglos en los que prácticamente lo que hay que hacer es confiar en que hubo un texto que contuvo, por decir algo, Edipo Rey de Sófocles. Aquí tenemos, este es un texto, fíjense, el texto está en griego en la parte central, pero lleno de anotaciones en los márgenes. Y estas anotaciones también en griego junto con las gráficas, muy posiblemente sea la demostración del teorema de Pitágoras. No entro, por supuesto, en aclarar, pero para que tengamos una primera impresión de lo que significaban los libros, no solo en esta época, sino, por supuesto, hoy para el estudio de las diferentes disciplinas. Bueno, hago un salto, esto ya lo tratamos la vez pasada, y les decía a propósito de esta primera representación que en la que no tenemos todavía la perspectiva artificial, se trata de un cuadro de Masaccio, unos 30, 40 años antes de que Alberti hiciera la formulación de las leyes de la perspectiva artificial como leyes de la representación pictórica. Sin embargo, es un cuadro en el que dicha presentación de la perspectiva por una vía empírica se acerca mucho a lo que va a describir Alberti en las leyes de la perspectiva. En últimas, estamos hablando de la presencia del punto de fuga. Y les decía que para poder lograr esto, nosotros como seres humanos, independiente del bagaje cultural, partimos de dos supuestos, y es que el piso por el que transitamos, por lo general es un piso plano, y que las paredes también, las paredes dos transcurren o se encañonan de manera paralela. Esa es una cuestión que casi que en todos los sitios de habitación se construye de esa manera.
Entonces, cuando nosotros vemos una habitación representada en un cuadro, nosotros tendemos a suponer que el piso es plano y las paredes están encañonadas de manera paralela. Entonces, con ese supuesto, pues prácticamente la tarea de la perspectiva, dado el tipo de ojos que tenemos después de 500 años de estar familiarizados con la perspectiva, pues es la de descubrir un punto de fuga como el que muestro aquí al fondo de ese corredor. Pero les había mostrado que en el caso de este cuadro de la Virgen, que Martin Kemp analiza siguiendo esos parámetros, él encuentra que parece haber el enlosado del piso nos invita a pensar en esa idea. O sea, primero, que el piso es plano y segundo, que las paredes corren de manera paralela. Siendo eso así, entonces el análisis nos lleva a un punto de fuga determinado. Pero entonces yo me preguntaba la vez pasada, ¿qué pasa si el arquitecto por X o Y razón le da por hacer un enlosado que no corra de manera paralela? O, o que la cama, como vemos aquí en el caso de Santana, ¿qué pasa si el tejido de la cama no estuviera tendido como está tendido, es decir, perfecto, sino que estuviera inclinado? Entonces esas son cosas que uno no piensa, uno simplemente da por supuestas. Esa es una cuestión bien interesante que vale la pena que discutamos con más detalle, posiblemente en próximas charlas. Pero entonces decía, aquí hay un experimento en el que nos confrontamos con esa situación. Aquí pareciera que tenemos que el piso es plano. Sin embargo, yo les dije que no era plano porque ven ustedes el balón cómo se devuelve. Y pareciera también que las paredes están organizadas de forma que corresponden a un paralelo. Es decir, nosotros aquí podemos suponer que el piso está hecho de cuadrados. Entonces, naturalmente, allí varios de ustedes manifestaron serias inquietudes legítimas todas acerca de cómo es posible esto. Entonces, aquí voy a tratar de hacer la explicación del caso. En primer lugar, no es una habitación que nosotros veamos desde afuera. En otras palabras, se trata de una organización en la que uno tiene que ver a partir de un huequito hecho en la pared en la pared. Aquí simplemente suponemos que hemos puesto el ojo en la pared enfrente a donde está el Señor. ¿Sí? Pero también mostramos aquí con claridad, se ve cómo el piso tiene una inclinación, es decir, sube, y cómo la pared, que aparentemente la pared del fondo es una pared que está colocada en diagonal. Entonces, lo que esto nos produce es esta impresión. Creemos que la pared del fondo es paralela a la pared donde estamos nosotros, pero no. Hay un engaño, por decirlo así. Ahora, este engaño resulta que es muy interesante, tiene explotaciones muy interesantes, primero para mostrar ese tipo de dificultades y para mostrar cómo nosotros, seres humanos en general, tenemos un andamiaje en el que hay unos supuestos de percepción, que son básicamente esas dos hipótesis que les mencionaba antes. Es muy raro que una casa tenga un piso inclinado. Y si lo tiene, nosotros somos especialmente sensibles a detectar la inclinación del piso. Incluso hay personas que sienten mareo, y ese mareo es justamente porque uno se desequilibra. Y el segundo es que normalmente las paredes de una habitación están enfrentadas, es decir, como les decía, tratan de formar un rectángulo o un cuadrado, pero no esta extraña forma que tiene aquí el cuarto. Eso
esa es la parte de la ilusión, simplemente para una ilustración de cómo esto funciona. Seguramente ustedes han visto la serie, la película del Señor de los Anillos. Si recuerdan la diferencia de tamaño entre los hobbits, Bilbo, Bolsón y Gandalf. ¿Se acuerdan? Gandalf es el mago enorme, gigantesco. No es que pues es una cámara puesta en siguiendo la ilusión del cuarto de Ames. No es que hayan utilizado enanos o hayan utilizado gente enorme, sino simplemente utilizan a Bilbo Bolsón cuando está aquí y a Gandalf cuando está acá, filmados desde una composición de escena que permite que el espectador tenga una ilusión parecida. Bueno, no sé si con eso resuelvo esas inquietudes y con eso continuamos. Aquí tenemos otra posición, pero creo que ya pues he dicho suficiente sobre este tema y vuelvo entonces al tema central de lo que pienso mostrar hoy. Me parece que lo que vamos a hacer hoy es, vamos a entrar en esta iglesia que es la Basílica de San Francisco en Asís, donde además de ser el lugar, la casa matriz de toda la orden franciscana, es en mi opinión uno de los talleres más productivos de la historia del arte. Y lo que quisiera mostrar en la charla de hoy es justamente la evolución que se gestó en muy pocos años, no solo evolución, sino revolución que se gestó en lo que es conocido como la imagen moderna. Para recordar un poco las fechas y tenerlas pendientes, Francisco de Asís vive entre 1181 y 1226. Es uno de los santos que fue canonizado muy poco después de su muerte, en 1228, y justo en 1229, en el lugar en que Francisco dijo que quería ser enterrado, se empieza la construcción de la iglesia. Ustedes preguntarán en qué estilo se construye la iglesia. Pues el estilo de esta época, el más conocido, era el gótico francés. Ahora, ese gótico francés se adapta a las particularidades italianas. Entonces, fíjense ustedes, la iglesia, a diferencia de las grandes catedrales europeas, no, es una iglesia más pequeña y que se construye muy rápidamente, con una característica particular, y es que los franciscanos, conscientes de la importancia que querían darle a la orden, resolvieron armar todo un programa de iluminación pictórica, si quieren ustedes la expresión, para adornar la iglesia en su interior. Y allí algunos autores dicen que pasaron varios artistas, 4 o 5 grandes artistas con sus talleres. Esto significa no que una sola persona o 2 o 3 son las que hayan ejecutado todas las obras. Por la magnitud de lo que vamos a ver, pues es casi que imposible pensar que pudieron ser solo 4 personas. De hecho, lo que hay es como una especie de directores de obra con una multitud importante de ayudantes. Entonces, los dos más relevantes, voy a ahorrar también aquí algunos de los nombres para mantener en la memoria fresco como lo más importante. Los dos autores más representativos sobre los que quiero hablar en esta revolución que se gesta en esta iglesia en Asís son Cimabue, que vivió entre 1240 y 1302 y estuvo en Asís más o menos hacia 1280. No existe un testimonio que diga
que efectivamente fue así, sino se sospecha que estuvo en esa época. Y después el Giotto, que es como el artista central de este conversatorio, que vivió entre 1267 y 1337, y se supone que estuvo activo en Asís hacia 1300. Lo que sí se sabe es que independiente de lo que los dos autores, los dos pintores hayan logrado en esta iglesia, lo hicieron de una manera muy rápida, en poco tiempo. Entonces, dichas esas palabras, vamos al interior. Bueno, antes de ir al interior y para volver sobre la idea de los manuscritos, hacia 1263, San Buenaventura de Bagno Regio, que fue otro franciscano, de hecho también fue provincial de la orden franciscana, escribió hacia 1263 un texto que se conoce con el título de La leyenda mayor, para hablar de la vida y obra de Francisco de Asís. Ustedes tienen a la vista un manuscrito de 1290 que se encuentra en la Biblioteca Medicea Laurentiana de Florencia. Esta es, nosotros hablamos la vez pasada de Lorenzo el Magnífico de la familia Medici en Florencia, pero en una época, en 1290, por supuesto, no existía la familia Medici en Florencia todavía. Estaba, en el mejor de los casos, en ascenso hacia convertirse en la familia más importante de Florencia, pero eso va a ocurrir prácticamente 2 siglos después. Sin embargo, el texto es de 1290. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el programa que quieren hacer los franciscanos es relatar en la iglesia la vida de San Francisco y, por supuesto, otras escenas del Nuevo y del Antiguo Testamento. Entonces, lo que encontramos en la iglesia, bueno, eso lo primero. Otro es que la iglesia tiene una iglesia inferior, que es la que estamos viendo aquí. Hoy no, pues por cuestiones de tiempo, no podemos dedicarle mucho al análisis de la capilla, la iglesia inferior, y estamos en la iglesia superior. Es una iglesia donde ahí pueden ver ustedes el estilo gótico en toda su magnificencia, las columnas, los arcos, las ventanas principalmente, pero el elemento pictórico en el que nos vamos a centrar, esta es una foto tomada de la puerta hacia el interior de la iglesia. Es decir, estamos abriendo los ojos para ver este espectáculo visual sobre el cual vamos a dar algunas puntadas a continuación. La iglesia, voy a irme hasta el fondo. Este es el ábside de la iglesia. Dada la excelente relación que tuvieron los franciscanos con el papado, dos de los papas del siglo, de finales del siglo XIII, habían estado muy cerca de la orden franciscana. Entonces, esta iglesia fue considerada desde su momento iglesia papal. Y al fondo vemos el sitial para el Papa. De hecho, tengo entendido que el Papa Francisco visitó esta iglesia hace unos 2 años, creo, o el año pasado, no sé, y visitó la tumba de Francisco de Asís, que no está en la iglesia superior, sino en una cripta todavía más profunda. Entonces, aquí tenemos el ábside de la iglesia, donde encontramos, lástima, hay un grave deterioro de los frescos a comparación de lo que vemos aquí en los frescos que vamos a analizar, que son presumiblemente del Giotto. Los del fondo, los del ábside de la iglesia,
fueron encargados al Cimabue. Entonces, yo les decía, en la interpretación que quiero hacer de esta obra hoy, es que aquí lo que ocurrió durante unos 20, 30 años fue un taller de permanente aprendizaje donde prácticamente se gestó buena parte de lo que entendemos por la revolución de la imagen moderna, es decir, de la imagen que del tipo de imagen que se consolidó después con el advenimiento del Renacimiento. Entonces, voy a dejar de mostrar como las fotos, si quieren ustedes, majestuosas de la iglesia para ver algunos detalles ya más en particular. En el estilo, entonces, decía del Giotto, estamos viendo el lado izquierdo, tenemos una escena de la crucifixión que curiosamente, se replica del otro lado de la iglesia también, del lado derecho, lado izquierdo. Esta es una foto tomada de un libro y no sé si ustedes ven ahí la mitad. Pero bueno, nos permite hacernos una imagen de la iglesia en su dimensión y en la calidad de las obras de arte que vamos a analizar a continuación. Aquí tenemos entonces una representación de la crucifixión, habiendo hecho un zoom más cercano, donde pues como les digo, no me quiero detener mucho, pero quiero es ver el cambio que va a ocurrir entre lo que hizo Cimabue y lo que va a hacer el Giotto. Entonces, para volver, parece todo parece indicar que Cimabue hizo lo que corresponde al ábside, es decir, del altar hacia atrás en esta foto. Y se ocupó de lo que con términos técnicos se llama el transepto, es decir, si recuerdan ustedes, todas las iglesias tienen forma de cruz. Este es el travesaño, siguiendo la imagen de la cruz, donde estarían los brazos de Jesús. Entonces, eso se llama el transepto. No me voy a detener tampoco en el análisis de la silletería del coro, que es una silletería absolutamente preciosa, pero es casi que 3 siglos posterior. O sea, es del siglo XV, paso al XVI. Entonces, me voy a concentrar en las pinturas. Como les decía, esta primera parte correspondiente al Cimabue, y quiero exponer que toda la nave principal, que es lo que estamos viendo del altar hacia la puerta, corresponde a un programa diseñado por Giotto de Bondone y que tuvo como libreto, si quieren ustedes, porque la idea que quiero también plantear hoy es que lo que hay aquí es una especie de película para los medios del siglo XIII. Entonces el libreto lo escribe San Buenaventura, que nos cuenta la leyenda de San Francisco. Y lo que vamos a ver en las diferentes escenas no son sino los relatos puestos en imágenes de lo que nos cuenta San Buenaventura en este texto que les decía de la leyenda mayor. En la parte superior de la iglesia, es decir, de la mitad hacia arriba, al nivel de las ventanas, encontramos escenas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, sobre las cuales nos vamos a detener poco, pero que también corresponden a este mismo programa. Entonces, lo que voy a hacer en la primera parte es mostrar qué fue lo que hizo Cimabue y con qué herramientas técnicas, luego mostrar al menos 2 o 3 etapas por las que pudo haber trabajado el Giotto durante su presencia en Asís. Y quisiera que proponer que guarden estas impresiones para lo que viene la semana entrante, porque lo que viene la semana entrante es como la época madura del Giotto. Es decir, aquí está en una fase no experimental, pero sí en la que podemos encontrar
2 o 3 etapas donde Giotto encuentra diferentes opciones para lograr esa revolución de la imagen moderna y que vamos a ver claramente la próxima semana en la capilla que vamos a analizar dentro de 8 días. Pero entonces, habiendo dicho eso, volvemos al asunto. Aquí vemos unas de los frescos de Cimabue y me interesa destacar, lástima, han pasado pues casi 850 años, entonces pues es casi que una verdadera sorpresa y casi que un milagro, pues la circunstancia de que nos podamos encontrar con esta calidad de frescos después de 850 años. Hay que decir aquí, Napoleón utilizó esto como establo, para que vean ustedes también que esto no fue un objeto de veneración durante toda la historia, sino que cuando Napoleón invadió a Italia, le pareció que esto podía tener un mejor uso como establo para sus caballos. Entonces piensen ustedes, una iglesia que fue usada como establo, pues que presente este estado de conservación es pues un hecho que vale la pena destacarse. El otro hecho que quiero que ustedes piensen es el siguiente. Imagínense esta iglesia hecha en piedra. Es decir, imagínense el día en que el padre mayor de la orden franciscana llama primero a Cimabue y le dice, amigo, necesito que usted me decore la iglesia. Imagínense esto en gris. Y imagínense en gris, es pensar, por ejemplo, en las columnas y en los arcos. Imagínense todo en gris. Entonces, lo que quiero, el primer paso del Cimabue que vemos claramente en este cuadro es el siguiente. Él se encuentra con una iglesia que ya está prácticamente hecha, donde hay que añadir unos elementos fundamentalmente decorativos y que tienen que entenderse como lo que se va a denominar en esta época la Biblia de los pobres, o sea, la Biblia de los analfabetos. Cómo llevar el mensaje de los evangelios o de la Biblia a quienes no pueden leer, siendo la labor de la lectura y la escritura pues un privilegio casi que no ni siquiera de la aristocracia, de los religiosos. En esta época los nobles tampoco sabían leer. Entonces, era muy difícil transmitir el contenido de la palabra simplemente por la vía de la palabra. Y eso es algo que las órdenes de predicadores, tanto dominicos como franciscanos, captaron muy bien. Los franciscanos en esto fueron un paso más, porque prácticamente la gran mayoría de las iglesias hacen un esfuerzo por este tipo de información gráfica. Eso lo primero. Lo segundo, entonces, como les decía, Cimabue se encuentra con que la iglesia está prácticamente terminada con unos elementos que no puede suprimir, como por ejemplo en este caso, fíjense ustedes las columnas. Las columnas están a los dos lados de la superficie que sí puede trabajar. Lo que esto quiere decir es que el pintor o el artista tiene que resolver aquí no solo el problema de qué es lo que va a contar, sino cómo lo cuenta. Lo que ustedes ven en la parte inferior no es decoración de la iglesia, sino es decoración lograda por el artista. Y hay un detalle que va a ser fundamental. Si ustedes se dan cuenta, aquí arriba hay una cornisa. Esta cornisa no es una cornisa de piedra, es una cornisa de pintura. Y esto va a ser un elemento fundamental en el desarrollo pictórico que vamos a desplegar en este conversatorio. Como les digo, el Cimabue se encuentra aquí con la columna de piedra en estilo gótico, delgadita, fíjense ustedes, es piedra, y resuelve
ponerle unas cornisas al marco de las imágenes que va a poner para relatar, bien sea escenas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento o de la vida de San Francisco. Por alguna razón que los historiadores desconocen, el Cimabue solo pudo trabajar, como les decía, el transepto y queda en manos de Giotto toda la nave central. Como ustedes saben, en una iglesia católica, la parte más importante de la iglesia es la que rodea el altar. Entonces, los franciscanos eran especialmente celosos de que la parte más bonita de la iglesia, a la que había que invertirle más recursos, era justamente esta del altar, que por extrañas coincidencias, pues viene a ser la más deteriorada, pero nos permite identificar unos puntos como el de las cornisas que voy a analizar poco a poco. Entonces, lo que aquí encontramos la escena que se narra en los Hechos de los Apóstoles, donde se narra la escena del juicio final con la llegada de los 4 ángeles del Apocalipsis. Hoy voy a tratar de hacer algunas observaciones sobre el contenido de las imágenes y otras consideraciones formales sobre lo que vamos a ver. Y quiero hacer mención también de que las bóvedas también están pintadas. En este caso, no me detengo mucho, son los 4 evangelistas. Les agradezco que me crean, no voy a hacer zoom para mostrar que evidentemente es así. Y es muy interesante anotar lo siguiente, que pues cada evangelista está asociado a un continente. A Europa, África, Asia, y como no existía todavía América ni Oceanía, pues Asia se dividía en dos partes, la Asia más lejana y la Asia cercana, pero lo interesante es que la parte de Europa se centra en Roma y Cimabue coloca pinta edificios conocidos de Roma aquí. Bueno, sí traje a colación uno, es el caso de San Juan, donde pues aquí lo puse dependiendo cómo se quiera mirar, pero si ustedes inclinan un poco la mirada, ustedes ven aquí el águila. Entonces, lo que hace Cimabue es muy interesante porque no solamente coloca a los evangelistas, cada uno con el animal que le corresponde. En este caso, San Juan se relaciona con el águila, sino con un continente que, como les decía, muestra algún edificio conocido para esa época. Aquí tienen otra diapositiva sobre el techo y esto, no sé si ustedes se recuerdan, en 1997 hubo un terremoto en Asís. Y miren ustedes aquí el hueco de la consecuencia del terremoto. Prácticamente se vino abajo buena parte de los frescos que estaban en las bóvedas de la Catedral de Asís. Eso fue, como les decía, en el año 97, o sea, hace 20 años. Esta es una manera también de ver cómo la historia no es únicamente la historia, pues narré el asunto con los caballos de Napoleón, pero también es lo que pasa con cosas impredecibles como un terremoto. De hecho, ocurrió algo muy dramático y es que primero tembló y se cayeron eh, unas partes del edificio y eh, algunos hermanos franciscanos llegaron para hacer un inventario de los daños con un par de arqueólogos y a los 2 o 3 días, si no estoy mal, volvió a temblar, con la terrible consecuencia de que la caída de ese material mató a 5 o 6 personas. Uh-huh. Estas, Álvaro, sí, dale.
te voy a hacer una acotación Perfecto. porque nosotros estuvimos en Asís, tuvimos la fortuna de conocer la iglesia antes del terremoto y tuvimos la fortuna de ser guiados en la visita a Asís por un franciscano español que con mucha paciencia y con mucha sabiduría, como éramos argentinos y demás, nos hizo una visita muy especial cuando ya habían cerrado las puertas normales de visitas y nos citó a 1 hora de la tarde y nos mostró algo que ahora ya es historia. Alrededor del altar mayor hay bancos donde se sientan los franciscanos en las madrugadas para cantar las letanías. Y él nos mostró un cuadro que se llamaba La Virgen del Instante, que era una virgen que tenía una rosa por corazón. Curiosamente, después ese mismo motivo lo tiene Dalí en sus obras, pero esto es muy anterior. Y esa se llamaba del instante porque había un rayo de luz que venía de un vitró y que solamente a las 6 en punto de la mañana, durante un instante, daba justo en el corazón de la Virgen, que era una rosa. Bueno, toda esta explicación, imagínense nosotros sentados, todos en ese lugar y mirando ese cuadro, ese fresco que era maravilloso, con mucha tristeza. Esto fue en el año 94. En el Sí. 97 nos levantamos un día y el lugar de la Virgen de los Instantes se había caído con el terremoto. Así que ese cuadro permanece en mi memoria y es historia. Ya. Y fue buenísimo. Pero, la verdad que fue un privilegio haberlo conocido. Pero el cuadro al que te refieres es un cuadro No, o un fresco. No, era un fresco, era un fresco. Un fresco. Era un Bueno, fresco, era un fresco, no era cuadro, era un fresco. Efectivamente. Cayó con el primer movimiento. Ya. Cuando se cayó el campanario, que estaba más hacia el oeste, que fue el Sí, primero que sí. cayó. Y arrastró toda esa parte que era justamente donde estaban ese y otro fresco. Pero la curiosidad de la ciencia de la persona que lo pintó, porque ellos cantaban la letanía a las 6 en punto de la mañana con ese haz de luz, nada más que en un instante. Después, lógicamente, se corría el sol y ya no se iluminaba. Pero fue realmente maravilloso escuchar esta historia y ver, ¿no? Imaginar ese momento, porque nosotros estábamos esta tarde. Pero fue una tristeza infinita cuando leímos que había caído esa parte justamente, ¿no? de la iglesia de San Francisco. Sí. Que la verdad que es un lugar maravilloso, ¿no? Maravilloso. Yo quisiera, gracias Ina por ese comentario, quería confirmarlo porque buena parte de estas iglesias medievales, y es una tendencia que pues no sé hasta qué punto se siga hoy en día, pero buena parte de estas iglesias tienen el emplazamiento no es gratuito. Entonces, eso que tú dices del cuadro, pues es algo que antes y después se utiliza en la ubicación arquitectónica. Quería mencionar simplemente dos ejemplos. Uno es en la Catedral de Milán existe prácticamente un reloj de sol en el que un agujero en el techo permite identificar la hora exacta en el piso y en una de las columnas. Eso está, entonces, lo que quiero decir con esto es que la sacralidad del espacio, en este caso el de la iglesia, se combinaba con conocimientos astronómicos como el que tú acabas de mencionar. El otro ejemplo que me parece muy importante y ojalá lo podamos trabajar es que la última cena de Leonardo es una representación que es prácticamente una extensión del refectorio donde se encuentra la obra. Entonces hay una especie de continuidad entre en la mesa donde está Jesús con sus apóstoles y el espacio, hoy en día vacío, pero que en el Renacimiento, en la época en que Leonardo hizo la obra allí, pues era el lugar donde
los frailes ingerían sus alimentos, el refectorio. Y Claro. con una característica adicional, y es que si ustedes recuerdan, quienes hayan estado en esa obra, la luz ingresa por unos ventanales que han sido modificados en el tiempo. Creo que en las últimas restauraciones se ha tratado de volver a la iluminación que tenían esos ventanales en su época. Entonces, pues la anotación es maravillosa porque pues no solo sería con el ejemplo que tú nos muestras aquí, sino que es una cuestión muy frecuente a partir de, que se hace mucho más frecuente en varias obras de arte como, pues en este caso, el calendario que les decía en Milán y La Última Cena. Pero también muchos de los retablos que se hacen después juegan con la luz natural que se produce, como dices tú, a unas determinadas horas del día, causando, Exactamente. por supuesto, unos efectos en la pintura que están entrelazados con lo que percibimos de ellas. Para seguir entonces, el gobierno italiano y la misma comunidad franciscana se propuso hacer una recuperación de los frescos con los pedazos que cayeron al suelo. Imagínense ustedes lo que es armar un rompecabezas de 30, 40 mil pedacitos, que eso fue lo que cayó al piso. Pues el efecto es que pues han logrado recuperar buena parte de la bóveda. Por supuesto, hay pues historiadores y críticos que dicen que eso no era así, pero ese es el destino también de muchas de las obras de arte. Recuerden ustedes lo que pasó hace algunos años con la Catedral de Notre Dame de París. Y sí, tal cual. Entonces, pues estas obras que tienen por detrás más de 100 años, pues son obras que prácticamente no podemos decir que la estamos viendo como la pudo haber visto el Papa Honorio III en el siglo XIV o en el siglo XIII. Sino que las obras pues cargan también su historia. Y eso pues resulta muy importante, por lo menos comentarlo en este tipo de análisis que hacemos sobre estas obras. Les decía entonces, aquí volviendo al ábside, que la obra de la silletería también es una obra monumental de un tipo de trabajo de madera que valdría pues prácticamente que un curso entero para mirar lo que se hace con la silletería, pero pues no tenemos el tiempo para indicarlo. Entonces, volviendo al punto, lo interesante de lo que podemos descubrir en esta apreciación de Cimabue cuando se encuentra con que es invitado a ofrecer una descripción gráfica de las escrituras, es que él adapta la parte arquitectónica con lo que está pintando. En otras palabras, es sensible al problema de que la representación, si bien no en los términos astronómicos sobre los cuales estaba hablando Ina hace un momento, sino en una dimensión, si quieren ustedes, de combinación, resuelve hacer una síntesis entre la arquitectura, en este sentido diríamos, entre la columna real y la columna pintada, que esto sí lo muestra esta parte de estos frescos. En la parte inferior vemos detrás a los ángeles, es otra representación de otra escena del Antiguo Testamento, donde tenemos columnas de piedra reales, pero las columnas de arriba son columnas pintadas. Eso genera una ilusión poderosísima. Y como lo que hemos dicho es que toda la invención de la perspectiva en últimas va hacia la generación de la ilusión, en otras palabras,
creer que lo que estamos viendo en el marco del cuadro, bien sea un fresco o un óleo, lo que vemos en el marco del cuadro es un mundo en sí mismo, un mundo al que podemos ingresar si los ojos nos permiten hacerlo. Entonces, el primer paso que da Cimabue es justamente el de hacer un encuadre entre la realidad y la imagen como medio para acceder a la realidad. Fíjense, volviendo al punto, y aquí me parece muy interesante la observación. Ustedes ven aquí, partimos del supuesto anterior, las bases de las columnas suponemos que son paralelas. Es decir, aquí el arquitecto no está jugando con nosotros como en el cuadro, como el de la ilusión de Ames. El arquitecto hace columnas de base cuadrada, columnas redondas y el cojinete de la columna es paralelo al soporte. ¿De acuerdo? Sí, sí. Miren ustedes que en la realidad esta imagen nos escorza, es decir, hace una representación oblicua de las dos caras de la base de la columna, que es justamente la que el Cimabue trata de reproducir en las columnas. Esa es una cuestión muy interesante cuando uno detalla ese punto. Pero ocurre un fenómeno. Fíjense que aquí Cimabue se equivoca. Sí, ahí y tenemos el medio para probarlo. Fíjense que aquí el escorzo de la base de la columna corre en la dirección contraria. Aquí, por supuesto, está recto. Y fíjense que es diferente la manera como estas dos columnas nos muestran en la pintura. Lo que quiero destacar aquí es que sin estar completa la proyección perspectiva, que como les digo, viene solo hasta el siglo XV, Cimabue ya está preocupado por darle a la pintura una función de representación de un mundo, bien sea el mundo de lo que cuentan las escrituras o de un mundo que en últimas podríamos llamar un mundo ficticio. Pero el mundo ficticio tiene que tener los parámetros de representación que tiene el mundo real. Que esa es una enorme diferencia frente al tipo de representaciones que veíamos de la tradición bizantina, donde el propósito era otro. Prácticamente la representación bizantina lo que perseguía era dar el mensaje, independiente de cómo la naturaleza se adapta para ese mensaje. Entonces, la cuestión de los escorzos no es una cuestión fundamental para los bizantinos, como si lo empieza a hacer ahora. Entonces, lo que quiero ver es que eso poco a poco, con este taller in situ, entonces los pintores van descubriendo una serie de características, en este caso, por ejemplo, cómo debo yo representar una columna que, por supuesto, está vista desde dónde, pues desde donde está el espectador. Que eso va a ser un fenómeno absolutamente fundamental en la visita que uno hace de esta iglesia. Pues en esta iglesia las imágenes tienen una función, o mejor, cumplen con su función en la medida en que son accesibles al que la visita. Que eso también es una característica, esta es una característica que no tiene la pintura bizantina o los íconos de la tradición ortodoxa, son representaciones que pueden ser vistas independientemente del observador. Aquí el observador necesita estar enfrente para poder apreciar tanto las columnas reales como las columnas pintadas. Voy a detenerme, entonces, aquí tenemos la silla papal, vemos algunas de las características de la silletería, pero quisiera detenerme en este punto que merece aquí en este fresco. Está muy deteriorado también, muy diluido, por decirlo de alguna manera, pero que es Pedro curando a un paralítico. Aquí encontramos una cuestión muy interesante, y es que si ustedes dan
se dan cuenta, los tres edificios están vistos desde tres puntos diferentes de vista. Si ustedes se dan cuenta, el primer edificio está visto desde arriba. Si uno está abajo, uno no puede ver el techo de la edificación. Uno necesariamente, aquí tiene que estar arriba del techo, es decir, en un andamio, en una superficie muy alta para poder ver el techo del edificio. Aquí vemos una representación frontal del edificio. En otras palabras, el observador está prácticamente a la altura de los personajes, de los paralíticos o de Pedro y los demás apóstoles o pobladores romanos. Entonces, es el primer detalle. El segundo detalle es que la inclinación que nos muestra aquí el Cimahue no es una inclinación o oblicuidad, como se diría técnicamente en la teoría de la perspectiva, no es una invitación hacia adentro del cuadro, sino hacia afuera del cuadro, que eso creo que lo puedo hacer más claro con esta idea. Hay un autor que se llama John White, que hacia el año finales de los años 50 hace un análisis de esta situación y encontramos históricamente y culturalmente unas formas históricas, unas formas de hacer representaciones. La primera de todas ellas es si tengo que describir un cubo, normalmente yo lo presento de una cara, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí con esta, este es un, son unos pictogramas encontrados recientemente en Chiribiquete. Chiribiquete es una zona arqueológica enorme en un parque, en una reserva natural en Colombia, y se han encontrado miles de pictogramas de esta clase que son, junto con otros que hay en Argentina, las manifestaciones más antiguas del hombre, de los seres humanos en Latinoamérica. Algunos pueden ser del orden de los 10.000 años de antigüedad. Lo que quiero mostrar aquí es que aquí encontramos el seguimiento de esa regla, es que los objetos aquí, por supuesto que tienen volumen, pero el volumen es presentado simplemente en una de sus caras, tal como lo vemos en la primera imagen. La segunda imagen, según White, es que cuando alguien puede dar cuenta de la representación de dos caras, como en estos casos, lo hace haciéndolo por superposición, como vemos en B. Simplemente aquí el pintor nos dice que el cubo tiene dos caras y no las muestra. Normalmente los niños también hacen este tipo de representaciones 5 o 6 años. Es poco a poco, con la escolaridad o con el paso del tiempo, que se llega a lo que se denomina la representación oblicua. Es decir, una de las caras aparece con una oblicuidad, y esta oblicuidad no es que esta parte sea menos larga o ancha que la parte frontal, sino que es un efecto de lo que vemos. En otras palabras, aquí los niños o las diferentes culturas entienden que si bien se trata de un volumen, como lo vemos en este edificio, la representación nos invita a dejar de lado una de las características, por ejemplo, la del tamaño real, ¿no? Entonces, lo que nos dice White es que nos dice varias cosas. Primero, que en este cuadro la orientación no nos introduce en la pintura, sino que por el contrario nos saca de ella, que eso es lo que vemos con la disonancia que hay entre una perspectiva, en este caso desde arriba, una perspectiva frontal desde aquí y otra perspectiva frontal, pero diferente de esta. Porque estos dos edificios pareciera como si fueran dos fotos diferentes, o si quieren ustedes,
tres fotos diferentes. Es como si el artista hubiese dicho, o cuatro, una para la escena, Pedro sanando a los paralíticos, y otras tres fotos para pintar los edificios. Entonces, lo que ocurre en este maravilloso taller, y aquí el Giotto va a ser la figura central de esta revolución, es cómo encajar las tres fotos o las cuatro fotos en una única foto. Y si quieren ustedes, ese va a ser el propósito central de la teoría de la perspectiva artificial, que como les digo, estamos todavía a 150 años de ser descubierta por parte de León Battista Alberti en 1435. Entonces aquí, esta es la visión esquemática de lo que decía a propósito de las tres fotos. Entonces, fíjense que el escorzo aquí se hace hacia afuera, ¿no? O mejor, hacia el exterior del cuadro, cuando en sentido estricto debería ser al revés. Nosotros creemos ver aquí una cuestión volumétrica, pero es una cuestión volumétrica que en últimas nos engaña, porque, como les digo, un edificio se puede ver así en su parte, en su techumbre, siempre y cuando nosotros estemos colocados a una altura lo suficientemente alta para poderlo hacer. Pero no, esa perspectiva, esa manera de ver no es conciliable con el relato que vemos en la parte inferior o con el portal de la iglesia que aparece aquí enfrente. Y entonces les decía, ahí vemos un avance, pero también un avance que muestra que el Cimabue sigue con algunos de los cánones bizantinos de representación. Creo que en esta imagen se ve en blanco y negro, se ve mejor lo que he querido mostrar, pero aquí el punto sobre el cual quería detenerme para hacer énfasis es en los elementos decorativos que se unen con la arquitectura. Si ven ustedes, aquí todos están organizados con una misma proyección, ¿sí? En una misma dirección. Esto va a tener una transformación con la llegada del Giotto. Compárenlo con lo que ocurre aquí. Aquí, casualmente, Cimabue coordina esta oblicuidad de la columna real con la oblicuidad de la columna representada, pero no produce el mismo efecto en la representación de las cornisas. Todas tienen el mismo grado de inclinación y vamos a ver más adelante las consecuencias que tiene pensar el asunto de otra manera. Tenemos otro caso de otro fresco del Cimabue, a propósito de la coronación de la Virgen, donde se sigue el mismo propósito de lo que hemos dicho anteriormente. Y es que, si ustedes se dan cuenta, en el asiento está escorzado hacia afuera. Una representación en perspectiva tendría que escorzar el asiento hacia adentro. Y una de las dos, o el asiento está torcido o la representación tiene, no quisiera decir algo engañoso porque no quisiera usar ese término, en la representación de la perspectiva actual, pues tenemos que prácticamente el espaldar sería muy, muy grande, escorzada de esa manera. Y normalmente los asientos no son así. Entonces eso lo digo para que percibamos la revolución que está por gestarse. En este cuadro, aquí en este fresco, ustedes ven a San Francisco ya como santo y con las señas de los estigmas en el pecho, en las manos y en los pies. ¿No? Aquí estoy tratando de mostrar con estas líneas lo que estaba diciendo
antes a propósito de los esfuerzos del pintor por dar cuenta de lo que supone pintar un asiento como el que tenemos aquí a la vista, que es muy parecido a la forma bizantina, en este caso de un artista prácticamente contemporáneo de Cimabue, Pietro Cavallini, quien tuvo la tarea de organizar muchos de los mosaicos de la iglesia de Santa María Trastevere en Roma. Y aquí vemos también una cuestión parecida. Vemos que para poder ver el techo de esta edificación tendríamos que estar ubicados en este extremo. Pero sin embargo nos muestra la parte inferior del ciborio. El ciborio es o baldaquinum, como se conoce también. El ciborio es la parte que protege el altar. El ciborio nos lo muestra desde abajo. Entonces, otra vez volvemos a la idea que les estaba proponiendo antes de que la representación se hace como si fuera una especie de collage. Hemos salido entonces del ábside y estamos en la nave. En la nave nos encontramos, hay una representación, una bóveda con una representación de los 4 doctores de la iglesia, y aquí pues quería simplemente mostrar, es el caso de San Jerónimo, que parece haber un pequeño avance en la representación, y es que si bien algunas de las líneas de organización va hacia afuera, otras parecen estar hacia adentro. Pero hay que recordar que la que estamos viendo no es una superficie plana, es una superficie cóncava. Estamos viendo una bóveda. Entonces, aquí Giotto parece haber entendido un poco mejor el problema que ya había planteado Cimabue. Fíjense que las líneas de las que se supone son las llamadas ortogonales de lo que en la realidad del cuadro son paralelas, pues apuntan unas hacia afuera y otras hacia adentro. Es como algunos autores dicen que evidentemente aquí no se trata ni de Giotto ni de Cimabue, sino otro artista pareciera estar en la mitad de los dos. A mí me gusta más la lectura de ver en el personaje del Giotto un personaje que con todos sus talleres y con las discusiones que pudo haber tenido con sus trabajadores fue quien hizo el proceso. Porque primero pues no se encuentra la presencia sino de 2 artistas documentados, Cimabue y Giotto. Pero otros autores, entre ellos John White, pero otros historiadores del arte dicen que en los frescos de Asís fueron responsables prácticamente 4 personas y dan sus argumentos. Uno de esos dice, Giotto nunca habría podido pintar un cuadro de estas características, donde vemos una representación frontal de la mesa. ¿Sí? Es decir, es como si alguien tomara una foto desde arriba y podemos ver, por ejemplo, los platos como platos redondos, pero fíjense que las copas no se ven redondas como los platos, ¿no? Fíjense que aquí las copas están, la circularidad de la copa no es circular como el plato. Entonces, una de dos, o la copa no es circular, o el plato está pintado al mantel. Entonces, fíjense que ahí se presentan una serie de inconsistencias que hacen que la pintura como tal nos invite a pensar. Pero hay un fenómeno que sí es cercano al Giotto, o 2 fenómenos. Uno es que la mesa no es una mesa representada frontalmente. Es una mesa que prácticamente, si aquí hubiéramos sacado la otra línea, es una mesa que ya está
la trayectoria, no voy a decir correcta, pero sí en la trayectoria de lo que se vino a entender después como perspectiva artificial. El otro detalle que me parece importante destacar en este fresco es la diferencia que hay entre las columnas que están más cerca de nosotros y las columnas que están atrás. En otras palabras, la preocupación aquí, bien sea del artista número 2 o del Giotto, según la versión que más nos interese destacar, es que hay un problema en la representación del espacio. Y ese problema de la representación del espacio es absolutamente fundamental para poder darle credibilidad a la ilusión que nos quiere mostrar el artista en el cuadro como tal. Si hemos dicho que lo que ocurre en la representación pictórica es que el artista nos invita a participar de una ilusión que se lleva a cabo dentro de lo representado, pues esa representación, de acuerdo con los cánones que estamos presentando, pues solo es posible en la medida en que siga unas determinadas reglas. Por ejemplo, que los objetos más cercanos parecen más grandes que los que están más lejos y en un mundo normal, las copas, por ejemplo, son de igual tamaño. Entonces aquí llama la atención, por ejemplo, ver que las ánforas, esta ánfora, pues está más lejos que esta otra, luego tiene que tener una variación en su tamaño aparente, ¿no? Muy bien. Bien, con esto entonces vamos a llegar al análisis de lo que hace el Giotto. Como les decía, aquí hay un elemento arquitectónico que son las columnas que ya estaban, no el elemento decorativo, pero sí las columnas como parte arquitectónica. Si ustedes se dan cuenta, aquí las cornisas siguen el mismo parámetro de Cimabue, como una especie de configuración que nos invita a meternos en la escena que se está dramatizando. Pero estas cornisas no son cornisas reales, al igual que estas columnas intermedias. Son cornisas y columnas pintadas. ¿Qué es lo que hace el Giotto? A diferencia de este cuadro de la Última Cena, que podríamos decir pudo haber sido el Giotto, algunos autores dicen que no, pero ciertamente aquí sí tenemos una representación en la que el espacio, la representación del espacio resulta absolutamente creíble. Por primera vez, prácticamente en la historia de la pintura, vemos cómo el artista nos hace la invitación para penetrar en una escena que se representa en un cuarto. Ustedes la ven en la parte de arriba, ¿sí? Las dos escenas, aquí vemos el ángel expulsando a Adán y a Eva del paraíso. Aquí esta escena se perdió, tenemos el vitral, pero en la parte inferior tenemos la escena de la bendición que Isaac da a Jacob. Entonces, me interesa mostrar dos cosas. Uno, que el espacio es un espacio creíble. En otras palabras, es un espacio donde la profundidad es tangible, si quieren ustedes, tangible visualmente, si me permiten la disonancia en la combinación que acabo de hacer. Fíjense, la cama es una cama creíble, una cama que tiene una disposición geométrica acorde con el resto del cuarto. Ustedes aquí, hay una ficción, vale la pena indicar, y es que el Giotto ha suprimido esta pared. Para que la pared frontal, para que justamente nosotros podamos ver la escena. Pero fíjense la forma como el Giotto resuelve la puerta. Es una puerta que no tiene un tamaño real, sino tiene el tamaño aparente. Es decir, es una puerta que puede ser cerrada y abierta a discreción, lo mismo que las cortinas. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre la cortina de atrás y la columna del frente.
que cubren la cama de Isaac. Eso con relación a los elementos formales, quisiera, fíjense ustedes, el techo, la forma como el techo se inclina, haciendo creíble el espacio que contiene. Entonces, aquí, por primera vez, encontramos una representación creíble del espacio. Y un elemento iconográfico muy digno de destacar, que la semana entrante va a ser mucho más notorio, es, ustedes se recuerdan que la mujer de Isaac engaña a su marido, haciéndole creer que Jacob es el primogénito. De hecho, Esaú era muy peludo. Entonces, lo que hace la mujer de Isaac es pegar a las manos de Jacob vellos de cordero. Y para que quien no pueda leer las escrituras pueda entender el mensaje, no sé si ven la patica del cordero al lado del cuello de Jacob. Es una manera gráfica muy elocuente de entender el mensaje del Antiguo Testamento. De tal manera que el cura que está haciendo alguna referencia a Isaac y a Jacob puede decir, y mire cómo engañó la mujer de Isaac a su esposo, haciéndole creer que el segundón, es decir, Jacob, iba a ser el bendecido. Con un elemento, y aquí quisiera usar la expresión cinematográfica para mostrar lo que ocurre a continuación. Entonces, fíjense que aquí hay un orden de lectura. En el tiempo, primero está la expulsión de Adán y Eva, y en el tiempo entonces, en el tiempo inmediato, Jacob, Isaac bendiciendo a Jacob, y después Isaac rechazando a Esaú. Cuando llega Esaú, ahí fíjense ustedes con su pelo, sus vellos naturales, tanto en las manos como en el cuello, ya Jacob ha salido. Si ven ustedes a Jacob, y hay una sorpresa en la cara de la mujer de Isaac. Entonces, el elemento geométrico, si quieren ustedes, que me interesaba mostrar es el que acabo de hacer, y pues el iconográfico, haciendo alusión a la historia. Y los dos elementos van a ser muy interesantes de contrastar. Quiero aquí decir algo que yo ya decía la vez pasada, no hay pruebas de que el Giotto conociera la revolución que se estaba llevando a cabo en Pavía con la introducción de la cátedra de medicina. Pero en esa cátedra de medicina en Pavía se estaba leyendo a Alhazen, el filósofo árabe que conocía los textos de Euclides. No estoy afirmando entonces que entre el Giotto y estos filósofos hubiera habido contacto, pero sí había unos intereses comunes. Y resulta que esta cita de la obra de Alhazen es muy elocuente. Dice, el conocimiento de la corporeidad resulta posible a la mirada por medio del conocimiento de la ubicuidad de las superficies del cuerpo. Y esto solo cuando la distancia no es muy grande. Solo cuando nosotros estamos cerca de una cara, como en este caso, es que podemos ver que la cara es un cuerpo. Esto no es una representación únicamente frontal, sino, y tampoco es una composición de collage, sino que es lo que el Giotto aquí hace es darle a la cara cuerpo, ¿sí? Y como decía anteriormente, darle al espacio profundidad creíble. En este caso, la habitación tiene una profundidad creíble. Alguno me puede preguntar aquí, bueno, ¿y por qué las columnas están delgaditas? Pues sí, esa puede ser una objeción importante, pero fíjense ustedes cómo son las columnas reales.
¿no? Entonces, y tienen que ir en concordancia, o no necesariamente, pero el Giotto parece hacer una concordancia entre, como les digo, el espacio real y el espacio aparente, y hacer un juego en esas dos dimensiones. Aquí entonces traigo un asunto que por supuesto conocemos hoy con más detalle, pero que era una experiencia, sobre todo la que está a la izquierda, para cualquier persona con algún grado de sentido común. Y es que los objetos de igual tamaño se ven más pequeños cuando están más lejos. Entonces, esto, a donde va este punto, es que ese tipo de observación no es una observación que venga dictada por un parámetro cultural, es una operación que prácticamente tiene que ver con la forma como funcionan nuestros ojos. Un asunto muy diferente es que si yo puedo hacer eso y trasladarlo a la representación, es un problema muy interesante, porque eso no quiere decir que una persona de la época bizantina veía cómo nos muestran las imágenes de los cuadros bizantinos. Si me entienden el problema que estoy tratando de decir, en otras palabras, lo que nos vamos a encontrar que aparece en el siglo XV con la invención de la perspectiva es una forma de ver, pero aplicada únicamente a la representación pictórica o a la forma como, si quieren ustedes, nosotros navegamos en el mundo real. Nosotros, si nos invitan a caminar por este camino de la fotografía de la izquierda, no suponemos que los árboles que están al fondo sean tan pequeños como lo estamos viendo aquí, sino más bien suponemos que son tan altos como los que tenemos a primera vista. Entonces, ahí hay una cuestión psicológica y, si quieren ustedes, cultural, que, a la cual hay que dedicarle un análisis un poco más detallado. No puedo dejar aquí sino esbozar las pinceladas más gruesas para mostrar un efecto de lo que significa ver en el mundo natural, y otro es ver una imagen. En este caso estamos viendo tres imágenes, pero también podríamos suponer lo que significa, lo que significaría mejor caminar por este tablado. No suponemos que este palo que está más aquí, más allá, perdón, es eh, de diferente tamaño del que está acá, aun cuando la apariencia pareciera decirnos lo contrario. Entonces, ahí hay un problema que confronta lo que vemos en el mundo natural y lo que vemos en una imagen, con ciertas situaciones comunes que parecen producirse entre imagen como ven nuestros ojos en el mundo real e imágenes como las vemos en una representación. Entonces, les decía aquí el otro detalle. Vamos a analizar hacer un análisis de estos. Aquí vemos que en esa construcción del espacio, a diferencia de lo que hizo el Cimabue, las líneas de la ubicuidad nos ayudan a imaginarnos el espacio de una manera creíble. Esta es la escena en la cual San Francisco se presenta ante el Papa para pedir autorización de la orden y de la regla de la pobreza. Entonces, me interesa mostrar cómo el Giotto aquí hace creíble la escena. Mírenla ustedes en el contexto general, donde la arquitectura, por supuesto, nos ayuda a meternos en la imagen, pero después lo hace la imagen misma. Y aquí es donde vuelvo otra vez al asunto de las cornisas. De acuerdo con un análisis que hace otro historiador del arte, Edgerton, él nos dice, es de los primeros en haber notado esta característica. Recuerdan ustedes en el ábside, la silla papal. Arriba de la silla papal, Cimabue pinta las cornisas de una manera que después pareciera seguir la forma de las columnas reales.
pero en el fondo no lo hace de la forma como lo va a hacer el Giotto. Fíjense lo que ha hecho el Giotto en esta escena y en todas las anteriores. Resulta que las cornisas, y aquí el efecto de la foto es muy interesante porque efectivamente lo muestra, las cornisas son cornisas pintadas que parecieran ser reales, lo mismo que las columnas. En otras palabras, es como si aquí el Giotto estuviera invitándonos a acercarnos a lo que podríamos llamar una especie de ventana. Esto es entonces lo que nos quiere mostrar Edgerton. Nos dice que el Giotto aquí pinta las cornisas, no todas paralelas como las habíamos visto en el caso del Cimabue, sino con un escorzamiento muy pequeño. El efecto visual que eso produce es que nos invita, primero nos invita a meternos en las tres ventanas de representación que tenemos en los frescos y segundo, nos hace creer que estas cornisas son en piedra tal como las las que vemos aquí en la pared. Ahora, ¿de dónde viene ese efecto? Pues no es sino recorrer las calles de Asís para encontrarnos con este bellísimo templo que viene de la época romana, que es un templo de Minerva, hoy convertido en iglesia cristiana, católica. Aquí encontramos las cornisas. Si uno hiciera una foto frontal, lástima, no pude encontrar en internet una imagen, una foto de esta parte frontal de la iglesia de eh, eh, Santa María sopra Minerva, como se llama en italiano hoy en día. Aquí vemos que estas cornisas tendrían este efecto que Giotto nos está diciendo deben tener las cornisas cuando se pintan. ¿Sí? Y este es el efecto que quiero mostrar en esta fotografía. Cuando nosotros nos ubicamos enfrente de la obra, que es a la que uno está cuando transita por la iglesia, es que aquí las cornisas apuntan a un eje central. Y fíjense que lo hace siguiendo las tres ventanas que el Giotto quiere que contemplemos como ventanas ficcionales. Entonces es como si quisiera dentro de la iglesia invitarnos a contemplar una, pues llamémosla ficción, porque sabemos que ahí hay una pared, pero es una ventana que nos abre, si quieren ustedes, a el relato de la vida de San Francisco, con las particularidades que pueda tener ya cada ventana. Fíjense que en esta ventana hay otro eje vertical donde parecen coincidir por lo menos dos puntos. Aquí voy a usar una noción que por supuesto es extraña para esta época, que es la de punto de fuga. Como ustedes saben, la noción de punto de fuga es una noción central de la perspectiva que va a ser descubierta después por Alberti, que consiste en la unificación no solamente del eje vertical como lo tenemos aquí, sino del eje horizontal. En otras palabras, el punto de fuga en la construcción tradicional de la perspectiva artificial es el que unifica estas cuatro ortogonales. Pero aquí vemos que no están unificadas. El tercer, en la tercera escena vemos que hay un fenómeno muy parecido al que veíamos con Cimabue. Los tronos están vistos desde arriba y el ciborio, es decir, el baldaquino que nos muestra el altar, está visto desde abajo. En otras palabras, es como si Giotto aquí estuviera en su ejercicio, en esa revolución, no estuviera seguro de cuál de las dos representaciones o formas de representar es la correcta. Pero me interesa mostrar mucho es el esfuerzo que hace Giotto por lograrlo, por tratar de hacer, como les decía, más creíble el espacio de la representación, que como les decía, no es un espacio real, sino es un espacio ficticio.
que que no que se implanta o se impone, que empieza a ser conjugado con el espacio real, que esa es otra ilusión, pues que no solo se muestra en las cornisas pintadas que señalé en la parte de arriba, sino también en la tela que está en la parte de abajo. Esto, por supuesto, es pintado, pero todos los elementos conjugan visualmente con los elementos arquitectónicos de la pintura, perdón, de las columnas que nos impone el diseño arquitectónico de la iglesia. Algo parecido ocurre en esta parte de la leyenda donde se relata que San Francisco en alguna ocasión fue transportado en un carro de fuego. Es interesante anotar que San Francisco vive en un momento crucial para la iglesia. Y en términos políticos, se temió en su momento que la figura de San Francisco compitiera con la figura de Cristo. Entonces, hay una serie de paralelismos, sobre todo no en lo que vemos en San Buenaventura, pero sí en otros frailes que prácticamente apuntaban en la dirección política de hacer un cisma que hubiera tenido consecuencias eventualmente desastrosas. Se quería ver en San Francisco la figura de alguien compitiendo con Cristo. Por supuesto, San Buenaventura no formó parte de esa intención política, pero sí me parece muy importante mostrar que esa tensión política sí jugó un papel importantísimo en esta época. En otras palabras, es como si tanto en la leyenda que nos cuenta San Buenaventura como en los frescos del Giotto, si bien en la parte de arriba se cuentan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, en la parte de abajo se narran todas las leyendas de San Francisco, pero que apuntan a un ser que está más allá, más cerca de la divinidad que de la humanidad. Por supuesto, encarnando unos ideales humanos muy valiosos, pero hay ciertos elementos como este del carro de fuego que apuntan a mostrar lo que estoy diciendo a propósito de ese papel político que jugaron, porque no solamente la orden franciscana, sino que jugaron tanto la orden franciscana como la orden de los dominicos, las llamadas órdenes de predicadores. Después, prácticamente el Papa o los papas que siguieron tuvieron una enorme inteligencia para ver la aparición de esos fenómenos de las órdenes de mendicantes, es decir, los dominicos y los franciscanos, como una variante que podía ser perfectamente admitida en la configuración plural de la iglesia. A lo que pues las órdenes de mendicantes eran las órdenes que eh, estaban eh, más cerca de predicar la pobreza como la verdadera enseñanza de Cristo y no como las otras órdenes oficiales que se habían puesto en situaciones muy parecidas con los nobles y con los ricos. En otras palabras, buena parte de la iglesia se había, en un sentido, alejado de las enseñanzas de la pobreza que son visibles a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Como parte de esa observación política que acabo de hacer, igual esta otra va en ese orden de ideas. En alguna ocasión cuenta la leyenda de San Buenaventura que un hermano en un sueño ve 4 tronos y por supuesto el trono de Cristo. Y en uno de los tronos vio que estaba desocupado y eh,
se preguntó si ese trono a quién correspondería. Entonces Cristo, aquí ustedes lo ven descendiendo y señalando a Francisco como el próximo habitante de uno de estos tronos. Se trata nada más y nada menos del trono que en la tradición del Antiguo Testamento estaba reservado a Lucifer. Como ustedes saben, Lucifer fue expulsado del paraíso por poner en duda o por enemistarse con Dios Padre y pues había quedado vacío desde ese entonces uno de los tronos. Entonces, en esta imagen, pues a propósito de esa discusión política que estaba tratando de mostrar, pues es claro que eh, San Francisco va a quedar al lado de Cristo. Entonces, fíjense que no era poca la estatura que la iglesia quería reconocerle a Francisco. Y la jugada, si quieren ustedes ponerlo en estos términos, del Papa es permitamos que esta orden florezca, al igual que la orden de los dominicos, pero enmarcada en el dominio de la Iglesia Católica. Yo les había dicho la vez pasada que en esta época es muy evidente la lucha de lo que se conoce después como la guerra de las dos espadas. Es decir, que tanto el papado como los emperadores o los reyes tenían un conflicto respecto del poder terrenal. Entonces, las órdenes de mendicantes estaban muy lejos de eso. Es más, criticaban muchísimo que el papado tuviera pretensiones políticas en el gobierno de un estado. Entonces, esa era una situación política muy, estaba muy en el orden del día en esta época. Por supuesto, hoy la mayoría de estados en Occidente, pues no es el caso, pero en esta época sí era una preocupación importantísima y el Papa vivía en la parte relacionada con el poder político pendiente de muy frágiles relaciones, bien con los franceses, bien con los alemanes. Entonces, tenía problemas en legitimarse como autoridad política. Entonces, y ese es un punto que me parece importante mencionar en este caso. Y aquí, si ven ustedes, pues tenemos el eje analizando formalmente un eje vertical que coincide en un punto, con la salvedad de que hay dos puntos de observación. Un punto de observación para los tronos, que es desde arriba, y un punto de observación desde abajo hacia el ciborio. Porque, como les decía, al igual que en las pinturas del Cimabue, vemos que vemos la parte inferior del ciborio. Entonces, uno de los dos está mal. Aquí tenemos una representación de un mosaico romano de un piso encontrado en Antioquía, en Turquía, del siglo III después de Cristo, se encuentra en la Universidad de Princeton, donde vemos la presencia del eje vertical. Y es un buen ejemplo de cómo, y esto lo sostienen varios autores, el invento de la perspectiva artificial no es un invento de la antigüedad grecorromana. Casi es muy difícil encontrar un ejemplo en el que la perspectiva artificial, como la va a descubrir Alberti, sea algo que conociera la pintura griega o la pintura romana. ¿Qué significa esto? Aquí lo vemos. El punto de fuga no coincide. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de fuga diferentes. En una perspectiva artificial correcta, el punto de fuga es único y está coincide con la línea de horizonte.
que es un tema que no vamos a poder explorar en este conversatorio porque nos llevaría, por supuesto, muy lejos de donde estamos, pero sí puedo hacer la comparación hacia dónde va el Giotto con esta revolución. Hay otro, para recordar, la próxima semana aquí vamos a encontrar una representación, en este caso de la Anunciación a Santa Ana, la Madre de la Virgen, donde encontramos una significación muy parecida a la de la bendición de Isaac a Jacob. Pero esto va a ser casi 8 años después de Asís. Esta va a ser la capilla que vamos a visitar la próxima semana, una de las muestras, pero quería hacer esta comparación simplemente para que vean la calidad de lo que he denominado la representación creíble del espacio. En este caso, poder acceder al cuarto de la Virgen como se accede a un cuarto real en apariencia, en la apariencia de la representación. En el análisis que tenía para hoy, quería terminar con la puerta. Llegamos entonces al final de la iglesia. Hemos recorrido, no todos, pero sí algunos de las bahías más importantes sobre las cuales quería detenerme hoy. En la parte de arriba, cerca al rosetón, en la parte izquierda del rosetón, tenemos una representación de el relato de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles. Aquí está la Virgen María, ya Judas ya se ahorcó, no está Cristo, es después de muerto y resucitado Cristo que el Espíritu Santo baja al espacio donde están reunidos los apóstoles con María, esperando que haya alguna manifestación. Además del relato, me interesa mostrar otra vez el punto de la credibilidad de la representación del espacio. Fíjense que esto se hace creíble no solo en la techumbre del edificio que se encuentra en la parte superior, sino también en la parte interior, donde se nos muestra la representación oblicua de la mesa sobre la cual están, el asiento sobre el cual están sentados los apóstoles. Aquí tenemos otra vez la presencia del eje vertical con por lo menos 3 o 4 puntos de fuga distanciados. Otra vez insisto, la noción de punto de fuga es completamente extraña al Giotto, pero es notorio el efecto, por lo menos en haber encontrado que una representación de la ficción tiene que enfocarse en un eje vertical, al menos, que es el que convoca la mirada del observador. Y esto es algo, esta es otra escena que está a continuación de la que habíamos analizado antes. En cada bahía, como se llama, encontramos 2 escenas o 4, si quieren ustedes, del Antiguo Testamento, sobre las cuales no me he detenido hoy, y escenas de la leyenda de San Francisco. Me interesa en particular analizar estas es San Francisco orando ante la cruz de San Damián, donde tenemos otro ejemplo muy claro de la representación oblicua, ¿no? Con una característica, y es la siguiente. Si yo hago una proyección de las líneas, que por supuesto son paralelas en la construcción, esta proyección nos lleva a un punto que está casi muy cerca de definir otra noción que es fundamental en la perspectiva artificial, que es la línea de horizonte, que es decir, la línea a partir de la cual debe colocarse el observador. Pero eso es algo que el observador hace mirando frontalmente esta parte de la iglesia desocupada de San Damián.
que de acuerdo con la leyenda de San Francisco, ustedes recuerdan, San Francisco iba caminando en la vecindad de Asís y llegó a una iglesia en ruinas, la iglesia de San Damián, y se acercó a rezar, encontrándose con un Cristo. Cuenta la leyenda que este Cristo es una representación fidedigna del Cristo que actualmente se encuentra en la cripta donde está enterrado Francisco. Eso lo cuento como anécdota, independiente de el valor de verdad que tenga lo que acabo de decir. Pues lo interesante aquí es que pues Francisco se detiene a rezar y el Cristo empieza a hablar. Y ustedes recuerdan entonces que Cristo le dice, Francisco, es hora de que dejes la riqueza que te ha acompañado siempre, que veas que los pobres son los que merecen nuestra atención en el mundo y repara mi iglesia, que esa es una tarea que va a hacer después. Voy a terminar entonces por hoy para no agotar su paciencia, viendo que son las 7:15, el momento en que Francisco, siguiendo la orden de Cristo, decide abandonar y rechazar su herencia. Esta es una representación muy bonita por varias razones y que van a ser muy interesantes en la próxima sesión. Vemos que también las expresiones de las caras de las personas representan las emociones particulares de cada uno dependiendo del papel que juegan en esta representación. Tenemos entonces a Francisco extasiado con cumplir la orden de Dios. Tenemos aquí al obispo Guido, absolutamente asombrado por ver que se empelota en plena plaza un hijo de un noble. Y vemos aquí al padre furioso con algunos de sus cortesanos en una actitud, y es retenerle la mano del puño que le piensa dar a Francisco para reprimirlo. Pero el detalle, miren ustedes arriba, está la mano de Dios o de Cristo aprobando el gesto.